Muy bien, ¿hace frío? Ah, un frío cagarse. No, el frío que hace en la ciudad de San Luis. No, bueno, creo que está toda la República Argentina bañada con lo mismo, con esta olita polar que más que ola es un tsunami polar, ¿no? Más o menos, ¿no? Está fresco. Sí, sí, acá 10 grados la térmica, nublado, neblina esta mañana temprano, así que hay que abrigarse, Chueco. Lo que hay que abrigarse es la agenda intensa que va a tener Papá. el Congreso Nacional con temas importantes y que se debe estar en el tapete de la opinión en general. Primero, en el día de hoy, Sí. nada más ni nada menos, se va a reunir a las 5 de la tarde, un tema que veníamos siguiendo de muy cerca, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia esta semana, el miércoles, de la cual te voy a estar anticipando en minutos nada más, Sí. de que va a defender Ariel Lijo su propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Pero hoy, como te contaba, a las 5 de la tarde, organizado por un libertario, Ajá. Francisco Paoltroni, va a hacer un tipo de asamblea dentro del Congreso Nacional para oponerse de la designación de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pará, Aquí te van a detengo. estar Pará. presidente... Pará. Sí. El Ejecutivo Libertario propone a Ariel Lijo y un miembro del el Legislativo Libertario se opone. Sí, más emblemático, además de Pide Ezequiel pista. Atauche, ¿no? Pero, digamos, Paoltroni hoy es el libertario que vos el primero te acordás, sí. Claro, pide pista, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con el litigio que dice el gobierno libertario y demócrata, porque bueno, a pesar de que renunció la vicepresidenta, del litigio que dicen que no existe, ¿no? Porque dicen que no hay litigio entre el presidente y la vicepresidenta, se enfermó de nuevo a último momento y no pudo viajar a Mendoza, ¿no? Al acto. Y hay acusaciones con Karina. ¿Cómo está esa situación? Porque es difícil gobernar así. Ya lo vimos con Fernández el año pasado, ¿no? Peleados entre ellos. Sí, exactamente. Bueno, este es un capítulo aparte, ¿no? Déjame contar Sí. de esta organización de Paoltroni hoy a las 5 de la tarde, donde va a estar Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Argentina, Ajá. ministra de la Corte Suprema de Justicia, de la cual nos había adelantado la doctora Day, de ministra de Justicia de la provincia de Mendoza, Sí. van a exponer y otros, digamos, especialistas en miembros de la Corte Suprema de Justicia, no Mm. tan solo de la Argentina, sino además vienen de Canadá y, discúlpame, Sí, estás medio muerto, y pero no importa, de, sentirme. y sí, y de otros países donde van a decir que Lijo no está capacitado jurídicamente ni además políticamente para integrar la Corte Suprema de Justicia. Pará. Eso es Paoltroni, el libertario, también Políticamente y en el mismo... jurídicamente. Claro, como Epa. abogado no rinde las condiciones mínimas Es un para ser montón. postulado como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Es un montón los considerandos, por decirle de alguna manera, que pone Poltroni. Sí, ¿Qué lo motiva? sí. ¿Qué lo motiva a Poltroni, a tu criterio? Es, eso, que es un incapaz jurídicamente y que además tiene vínculo con el kirchnerismo. Ujú. Él abiertamente dice que es un pacto entre el kirchnerismo y Javier Milei para no avanzar con las causas de corrupción del propio Javier Milei, ¿no? Paoltroni va a hablar hoy a la 1 de la tarde, Chueco, en edición calificada en Sónica con nosotros, donde Ujú. va a hablar de esto y además va a dar varios títulos que tiene que ver con y va a demostrar casualmente por qué se opone, pero fundamentalmente sobre el patrimonio y de la cual no, digamos, no demostró la procedencia del incremento de su patrimonio, ¿no? Así que Mamá. jurídicamente y políticamente está en el ojo de la tormenta toda esta semana Ariel Lijo, propuesto como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Además, también como lo contábamos aquí en Servicio de Noticias, Alejandra Vigo, la Sí. senadora nacional de Córdoba, propone, además de oponerse de la propuesta especialmente del Hijo, que además Chueco tiene 34
objeciones para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia. Ningún otro propuesto obtuvo tantas objeciones. El máximo era Maqueda en aquella oportunidad, con 4 objeciones, claro. ¿No? 34. Recordemos, sí, exactamente, recordemos que Maqueda cumple en diciembre 71, 72 años, de la cual por eso se busca su reemplazante, ¿no? Varias cosas sobre este tema. En principio, sí. Sergio, las 34 objeciones, que es un número significativo. Por otro lado, vuelve Sónica, y lo vas a tener a Poltroni ahí. Eso lo vamos a, si usted me permite, obviamente mencionando la fuente, vamos a tenerlo en nuestro flash de noticias de la tarde, el flash vespertino, las declaraciones que seguramente Poltroni, como nos tiene acostumbrados, con una verba florida y una oratoria beligerante, va a pegar a propios y ajenos, ¿no? Al kirchnerismo y, por supuesto, también a los libertarios, ¿no? Sí, está muy molesto primero por esta designación y además acompaña de la propuesta de la Asociación de Jueces de Argentina de que, hablando de paridad, de que debería ser también por lo menos propuesta diferentes mujeres que integren la Corte Suprema de Justicia. Antes había 2, ahora no hay ninguna y va a haber, si es que aprueban estos pliegos en la comisión, va a haber mayoría de mujeres, de varones y ninguna mujer. Así que también allí va a mostrar alguna resistencia. Te contaba que el radicalismo también se opone y la coalición cívica no quiere absolutamente nada que ver con Ariel Lijo ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Está resistido por todos lados el tipo. Sí. ¿Y cómo lo ves a su designación? ¿Cómo la ves? Mira, en la comisión mano a mano están iguales. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es Guadalupe Tagliaferri, la porteña, que algunas veces juega con Martín Lustó, y el segundo es Juan Carlos Pagotto, ¿no? El libertario riojano. Así que allí me parece que Pagotto también todavía hasta ahora en este sentido no ha dado ningún tipo de indicio, pero siendo abogado y más o menos como juega políticamente, puede dar anuencia o abstenerse a la firma de la habilitación del pliego de Ariel Lijo al ministro de la Corte. Te subo un par de escalones más en el último tramo de nuestra salida, Sergio. Un par de escalones porque me voy a la Cámara Alta. Esta semana la Cámara Alta del Senado inicia con la Corte y la reforma jubilatoria, que son las prioridades del gobierno nacional. Es verdad. La reforma jubilatoria, que me parece que es un tema crucial, que también me parece que es una medida tribunera y de demostrar el largo o el ancho del poder que tiene el sector opositor cuando se unifica. ¿Saldrá, no saldrá? Y si sale, ¿se vetará? Si sale, se vetará, exactamente. Si es que sale, el gobierno está buscando en estas horas a tratar de que no llegue sangre al río y que no sea una derrota significativa, nada más ni nada menos, hablando de los jubilados, ¿no? Lo que pasa, Chueco, que el gobierno no quiere, como así va a pasar en la actualización del presupuesto de las universidades, no quiere que los jubilados a partir de febrero se actualice con el índice de la inflación. Ellos quieren un monto fijo y que cuando vean un panorama general le den un bono o un aumento, pero que no sea por ley esa actualización, además del 8,1% del aumento mensual que recibiría si es que se aprueba esta iniciativa de los jubilados. De eso nada quiere saber los libertarios, el gobierno nacional, y para evitar cimbronazos que seguramente será fuerte en contra de los jubilados. Y esto es preparatoria para lo que será el año que viene, en un proceso legislativo, legislativo, electoral legislativo, sí. Y tiene que ver también con otro de los temas que me dicen se va a modificar y se va a devolver a diputados, que es la boleta única papel, ¿no? Que es otro de los temas que está en el papel. La boleta única papel que, de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva
reclama el sistema santafesino de papeletas por categoría y no el modelo cordobés de boleta única para todos los cargos nacionales en puja del año que viene. Se va preparando el terreno de las legislativas. ¿La boleta única papel es una cuestión prioritaria? Digo, en el armado político sí, pero para la gente, ¿se considera una medida prioritaria para tratar en ambas cámaras? No, por lo menos en el Senado todavía no es un tema prioritario, sí están avanzando porque se sabe que este año se tiene que tratar sí o sí con cualquier tipo de modificaciones, porque el tema eleccionario o modificaciones en año electoral no se puede tocar, así lo dice la ley, entonces por eso se va a tratar antes de fin de año. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados de la Nación, de ficha limpia, Chueco, claro, ¿no? Claro. Allí creo que en la tarde de hoy y mañana a la mañana hay distintas organizaciones que se va a presentar. Fargosi, por ejemplo, el doctor constitucionalista, plantea varios puntos blancos sobre los negros de ficha limpia. Dice que lo de la provincia, que es un ejemplo a nivel nacional de lo que se hace en la provincia de Mendoza, dice el doctor propio Fargosi, o va a decir aquí en el Congreso Nacional, que fundamentalmente se tiene que tocar como las denuncias en primera instancia. Aquellos candidatos que estén acusados en primera instancia no puede ser candidato. Hoy la ley establece en segunda instancia. Bueno, acá habrá que ver algunas de las preguntas, ¿no? Claro. Lo que Pero ¿qué pasa, decía, Sergio? Vos te vas a postular, yo te denuncio, te cagué la carrera política. Exactamente, y hoy en día cualquiera denuncia de denuncia y después se demuestra si hubo inocencia o su culpabilidad después de años. Bueno, ahí está. Se le suma entonces dilema, la condena mediática, que es constantemente, ya sería un lawfare aprobado por las cámaras. Claro, es una locura. Claro, exactamente. Y después que pase las elecciones y después de todo lo ven, recién te dice, capaz que sos inocente. Claro, no, Aníbal no era la morsa. Claro, viste, te terminan modificando, pero te complican la carrera política. Me parece que eso hay que reverlo. A la mendocina me parece que no está tan bueno, ¿no? El Senado, hoy, ¿cómo está? Mirá la pregunta que te voy a hacer, porque digo... Sea suave, no sea malo. La figura principal, sé que te escuchan y sé que los recortes después lo ven. La figura clave, fundamental, la primera figura, la vicepresidenta de la Nación, presidenta de la Cámara de Senados, Victoria Villarruel, está en una situación endeble con su par del Ejecutivo. En este caso, ella es parte del Ejecutivo, no es parte del Legislativo, esto lo explicamos porque muchas veces por ahí no se entiende. Cumple funciones en el Poder Legislativo, pero no es parte del Legislativo, es la presidenta del Senado, pero pertenece al Ejecutivo. Su relación no es buena con la secretaria general del gobierno, que dicen que es la que toma la mayoría de las decisiones. Después de ella está Bartolomé Abdala, con quien estuviste la semana pasada en tu programa en Extra TV, Sergio, y dio apreciaciones muy interesantes respecto del nacional, siendo él senador y presidente provisional del Senado. Ahora, ¿cómo está la situación entre Bartolo y Victoria? Porque me dicen que han empezado a verse ciertas grietas en función también de lo que habló contigo en tu programa en Extra TV, en el canal de cable que tiene llegada nacional. ¿Cómo está el Senado hoy en el oficialismo y en las oposiciones? Todos divididos y todos opuestos. Abdala está en contra de Victoria Villarruel está en contra de Javier Milei. Abdala está muy a favor o muy cercano del pensamiento de Javier Milei. Abdala va a votar a favor del pliego de Ariel Hijo, por ejemplo, y donde se lo llama al propio Bartolomé Abdala, responde y siempre da un paso más, ¿no? Vos sabés que siguen las esquirlas de la visita de los diputados nacionales allí en Ezeiza, y era un movimiento político de parte de Victoria Villarruel. Todos los diputados que fueron por Victoria Villarruel. Por eso es una jugada más que política que socialmente. Lo que busca Victoria Villarruel, que se mueve con agenda aparte. Cuando quiere representar al gobierno, se enferma. O
tiene otra agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la primera opositora de Javier Milei y que viene, y lo veníamos diciendo y está demostrado, ¿no?, que viene atentando en contra de la gobernabilidad de su propio jefe. Así que ella se plantea en una manera muy distinta, políticamente, decisiones personales de ella mirando hacia el futuro. Bueno, en el camino ya hay algunos diputados, senadores también que lo siguen, y por eso entiende de que algunos senadores libertarios no es el momento de jugar tan fuertemente, por ejemplo, para pedir una recomposición social o que lleguen al presidente pedir perdón por los juicios a los genocidas, por darte un ejemplo, ¿no? A Ariel Lijo se sabe que si le tocaría votar a Victoria Villarroel, votaría en contra, al igual que el PRO y al igual que la Unión Cívica Radical y que el propio, en este caso, Francisco Paultroni. Por eso son jugadas muy fuertes que está haciendo con su agenda propia la presidenta del Senado, Victoria Villarroel. Ahora, dos cosas en lo que acaba de decir que leo y leo entre líneas. Primero, la falta de gobernabilidad del gobierno de Javier Milei es propia del gobierno de Javier Milei. Digo, porque las otras oposiciones dialoguistas le han hecho un camino, le aprobaron la ley de bases, le aprobaron, le dejan todavía caminar con el DNU. Digo, su principal opositora, retomo las palabras que decías vos, es Victoria Villarroel. A partir de ahí y de este contexto tan endeble que tiene el gobierno nacional o el Estado nacional, a partir de este contexto tan endeble, reitero, ¿cómo continuará esto? Teniendo presente que Abdala tiene aspiraciones gubernamentales en la provincia de San Luis, Villarroel tiene aspiraciones presidenciales en toda la República Argentina, claramente, y Javier Milei tiene aspiraciones de reelección. Digo, ¿cómo se va a armar un punto de congruencia común de cara a los últimos 3 meses del año, el armado político para el año que viene? Es compleja. Sí, exactamente. Y bueno, buscarán ser cabeza de lista de alguna senaduría o acompañar una lista a Javier Milei. ¿En qué lugar o no? Bueno, se verá en el futuro, ¿no? Pero indudablemente ya cada uno juega su propio partido. Acá se habla mucho de las elecciones del próximo año. Se juega nada más ni nada menos que la continuidad de este gobierno libertario o ser una oposición fuerte en las legislaturas de aquellas provincias que tienen simpatía libertaria y ser mucho más fuerte dentro del Congreso Nacional. Habida cuenta de que también aquí en el Congreso Nacional, de a poco y en forma firme, te digo, la Unión Cívica Radical comienza a apartarse y a ponerse más opositor de algunas leyes, acompañando, por ejemplo, la postura del propio Miguel Ángel Pichetto. No se le va a hacer fácil antes de fin de año y además en los próximos días, creo que en menos de un mes, chueco, llega el presupuesto 2025, ¿no? Entonces, todo esto hace que una efervescencia política sin lugar a duda muy intensa en los próximos días. Sergio, como siempre es un gusto. Horario hoy de Sónica, de edición calificada. A las 13 horas. Bien. 13 horas, de 13 a 14. La web donde lo podemos encontrar. Y Sónica o en edicioncalificada.com.ar. Perfecto. ¿Y Extra TV, cuándo te vemos ahí? Miércoles a las 12 del mediodía. Muy bien. Seguramente vamos a tener alguien que puede ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. ¡Epa! La presidencia, ¿ya lo están limpiando a Menem? Y solo se limpia, ¿no? Con cada sesión que hace, bueno, pero le di debilidad. Sí, pero le di una manito a Victoria, mandando a los diputados a ver a los represores, a los genocidas, le di una manito. También, eso es verdad, ¿no? Claro, bueno, eso es falta de autoridad, la falta de autoridad te hace, lo que veníamos diciendo hace cuántos meses, Checo. Habilitarle la combi de diputado para que vayan los muchachos, firmá vos. Claro, bueno, eso te hace inexperiencia política, ¿no? En el manejo
Las sesiones de hace 15, 20 días la manejó Miguel Ángel Pichetto. Claro. La semana próxima pasada la manejó la Unión por la Patria, como quiso, cuando quiso y por qué quiso, en el orden que ellos querían y accediendo todo a la presidencia de diputados. Bueno, vamos a estar atentos a tus programas en De Sónica, de edición calificada, Dale. por supuesto en Extra TV del miércoles también. Te deseamos el mejor de los éxitos. Mañana Muchas gracias. seguramente estaremos también con algún contenido. Sergio, querido, un abrazo gigantesco como siempre y gracias por estar ahí como todas las semanas. Bueno, el agradecido yo, sabe que soy de corazón mis palabras, estoy a la entera disposición, Servicio de Noticias. Un gran abrazo, buena semana y en cualquier momento nos estamos comunicando, amigo. Un Gracias. abrazo grande, amigo. Pásela bien, Gracias. rómpala como lo viene haciendo ya habitualmente. Gracias. Chao, Gracias, un abrazo, gracias. Chao, papá, chao, chao. Sergio Gutiérrez, señores, ahí desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un crack, un crack. La verdad, un crack. Para vos también el corazoncito de Di María, amigo. Nos mandamos corazoncito. Sergio, nos queremos en serio, amigos. Nos queremos en serio. Che, si estás en servicionoticias.net, en nuestro streaming, vas a ver que tenemos algunas cositas. Hemos cambiado algunas cositas. Te recomiendo que vayas. Seguramente va a estar en YouTube los próximos días. Estamos en emisión de prueba con estas cosas que están buenas. Me parece que están piolas. Ahí era así, claro. Y que se pueden llegar a aprovechar. Porque vos veías MTV, sos grande, sos chico, chica grande. Veías MTV, veías Match Music, ¿no? ¿Lo viste alguna vez? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bueno, a mí me parece que está buenísimo, ¿no? Que está buenísimo. Porque en servicionoticias.net tenemos, por ejemplo,